Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Vamos a tomar relatos para el Archivo Regional de Memoria Oral que está llevando a cabo la Casa de la Memoria de Coquimbo y que pertenece a la agrupación de expresos políticos y familiares de Coquimbo. Esto es en el marco del tema de Caravana de la Muerte, compañeros que fueron ejecutados por la Caravana de la Muerte, y algunos casos de compañeros detenidos desaparecidos, cuando así el caso lo amerita, como hoy que usted nos puede hablar de su hermano. Queremos que se presente, nos diga su nombre y de qué caso nos va a hablar como su hermano. Claro, mi nombre es Caupolicán Vargas Fernández, soy hermano de Félix Mamaduque Vargas Fernández, quien a la fecha es un detenido desaparecido. La verdad de las cosas es que Félix muy joven comenzó a sentirse parte de lo que eran los problemas de la gente, ya que él estudiaba y trabajaba. Él trabajaba, me acuerdo yo, muy joven, en León Navarro, en Copiapó, y en la noche estudiaba. Por lo tanto, se financiaba sus estudios. Una consulta, ¿dónde nació Félix? Nosotros, ¿Cuándo? digo nosotros porque la verdad que éramos 11 hermanos, nacimos en el mineral de Cerro Blanco, a 105 kilómetros de Copiapó. Mi padre y mi madre, en esos tiempos todas las personas que trabajaban en minería por lo general se iban con la familia, que era una manera de subsistir. Y él encontró unas minas que estaban en el Cerro de la Peineta. Y una se llama La Gullier y la otra La Viejecita. Y que en eso de explorar él encontró estos minerales. Entonces, pues, que se casó, se llevó a mi madre para la mina y él trabajar. Y en esos tiempos, de acuerdo a lo que me han contado a mí, es de que nosotros nacíamos en el cerro, por las minas, porque había gente que eran parteras, a veces familiares, no, era muy difícil el acceso a Copiapó. Imagínense, 100 kilómetros de Copiapó, cuando efectivamente no estaban los vehículos que hay hoy día, 4x4, sino que eran vehículos demasiado antiguos, que eran Ford D4, cosas así. Entonces la gente se preparaba para que el parto se efectuara en las minas. Entonces el orgullo nuestro es haber nacido en las minas. ¿Qué año nació el compañero El Félix? Feli tiene que haber nacido más o menos como el año 43, porque para el golpe tenía 33 años. Por lo tanto, él es uno de los mayores que a la fecha iba quedando vivo, excepto mi hermana la Clara, que es la mayor, pero él, de los hombres, era el mayor, ya que teníamos un hermano también que trabajando en mina lo había aplastado el cerro también. Entonces, el minero siempre corre esos riesgos. Y producto de eso, mi papá se vino a la ciudad, y con el bien entendido de educarnos a nosotros y ver qué podía hacer, porque la vida del minero no es fácil. ¿Cómo era él cuando era niño? Él era una persona muy tranquila, incluso muy quitado bulla. Era estudioso, sí, siempre se preocupaba de estudiar. Yo me acuerdo que yo, mucho menor que él, siempre lo veía leyendo libros y hablando en distintos idiomas. Le gustaba mucho explorar, estudiar. Nosotros como niños no considerábamos que efectivamente lo que él estaba haciendo era efectivamente capacitándose. Por lo tanto, él efectivamente estudió en la escuela Cornochea, de los curas, en una iglesia católica, y después estuvo en el liceo de hombres de Copiapó. Y como todos en esos tiempos, muy joven también trabajaba y estudiaba, y se financiaba los estudios.
Ahí era donde trabajaba en la tienda. en la tienda. Estuvo también en la tienda y había un restaurante que era de León Navarro, una persona muy conocida en Copiapó, una persona que efectivamente en esos tiempos eran pocas las personas que tenían negocio también, por lo tanto uno lo recuerda de que trabajaba ahí. Y siempre él exploraba mucho de lo que iba a hacer, y dentro de los partidos que exploró, él se sintió identificado con el Partido Socialista. ¿Hasta qué curso llegó él? ¿Cuánto estudió? Él sacó el sexto Humanidades, que me recuerdo yo. Después tiene que haber hecho otros cursos, pero lo que más recuerdo yo que sí sacó el sexto Humanidades. Y seguía estudiando por su Y cuenta. seguía estudiando. Claro, después se integró a la Juventud Socialista también. ¿Y cómo era eso? La verdad de las cosas que, en, debido a la diferencia de edad que teníamos, yo a los 14 años me empecé a dedicar a trabajar en minería, me acuerdo yo. Entonces los contactos nuestros eran más cuando bajábamos a la ciudad. Entonces él siempre nos pasaba un libro para que leyéramos la mina y nos instruyéramos, porque uno en las minas, la verdad, las cosas que tiene mucho tiempo, especialmente en las noches o los fines de semana para leer. Y a mi hermano Bernardo le encantaba regalarle libros. Y la verdad que con Bernardo cuando conversábamos, me conversaba los libros. Entonces tenía memoria. Él calculaba que Bernardo está de una u otra manera en la minería, podía ser un buen aporte en esos tiempos para lo que era efectivamente el apoyo a los trabajadores. Por eso se sentía muy identificado con la clase trabajadora. Ya que mi papá tenía también el trabajo en minería y había gente que trabajaba con él al Pirquén y todo. Entonces teníamos nosotros un contacto muy cercano a los mineros. Incluso mi papá tenía una casa que era una pensión porque al final llegaban muchos mineros ahí, yo recuerdo. Entonces el contacto nuestro era más con la clase trabajadora. Mientras tanto, Félix estaba en Copiapó trabajando y participando en la Juventud Socialista. ¿Nos puede contar algo de eso? Que yo me recuerdo muy poco, hay un amigo por ahí, siempre lo veo, Felipe Chan, que dice que ellos rayaban juntos y trabajaban en esos tiempos, tiene que haber sido apoyando a los candidatos del partido. Y también me recuerdo que hay un doctor que era muy conocido, unos chiquitos, el doctor Neira, que siempre era uno de los encargados del partido. Miguel. Claro, me acuerdo yo que el Feli era el político, la verdad de las cosas. Nosotros después nos fuimos involucrando igual que él en el tema de la política. ¿Y usted recuerda algo más de la participación de él en el tema político? Claro, yo recuerdo que sí, efectivamente era muy responsable en los temas, pues me acuerdo que algunos amigos mineros que teníamos, que, que también tenía el nombre de él, que se llamaba Félix Bugueño, cuando bajaba el de la mina, como eran tocayos se decían, le decía, oye, acompáñame que tengo que ir a citar a los compañeros a reunión. Y caminaban todo lo que era de la plaza, la Alameda y todo, entregándole las invitaciones a los militantes para las reuniones. Y siempre en las minas también, como eran mineros, se acordaban de Alfeli, que bueno para caminar, decía, porque él, le gustaba visitar los militantes del partido. Entonces, por sí, ya muy apegado a su partido. Claro. Claro que ahora en el tema de lo que era el partido y todo era Marmaduke, que él conversaba todos los temas que se conversaban en el partido. Y llegó a ser dirigente estudiantil también del partido. Y después, efectivamente, ya me acuerdo yo que eh, empezamos nosotros a seguir las mismas ideas de él. Bernardo ya, me acuerdo que la primera vez que participó en los gremios fue en la construcción. Ahí ya el Félix siempre nos instruía, así que me acuerdo que hubo una paralización y el Bernardo encabezó esa demanda que tenían los trabajadores contra una constructora. Entonces el Félix sembró en nosotros
las ideas socialistas. La inquietud. La inquietud, claro. Compañero, ¿cómo lo recuerda usted a él que tomó el triunfo del compañero Allende, el 70? Yo me recuerdo que el Félix, a nosotros se nos perdió un tiempo. Y era un joven idealista. Y según leí algunos diarios, efectivamente él tenía la idea de que este país tenía que mejorar la calidad de vida y que la única manera era haciendo cambios profundos. Así fue como me recuerdo yo que ya cuando asume el presidente Allende, él asume parte del GAP del presidente Allende, que era la Guardia Personal. Yo ya todo eso también había dejado de trabajar en minería. Bernardo también, me acuerdo que Bernardo entra a trabajar a Potrerillo después de haber hecho el servicio militar y pasa a ser dirigente sindical también en Potrerillo y después integra justamente en lo que era el proceso de nacionalización del cobre. Ahí Bernardo fue director de empresa junto con Benito Tapia. Bernardo Vargas fue dirigente titular y Benito dirigente suplente. Y yo también ingreso el año 70, 71 a trabajar a Potrerillo. Y en uno de esos viajes que hago a Santiago, me acuerdo que había una reunión de la antigua UP y ahí veo al Félix. Ya a esa altura también, ya no le voy a decir Félix, él tenía su chapa que le decía Luisito, una manera de descolgarse un poco, además como era parte del elemento de seguridad, ellos tenían su apodo. Y yo cuando me contactaba con él, nos pasábamos por primos, era más fácil llegar a él, ya que la responsabilidad que tenía él era justamente estar cerca del presidente Allende y efectivamente el proceso del presidente Allende fue un proceso en donde efectivamente la clase trabajadora, si bien es cierto, tuvo una gran participación en lo que fue su programa de gobierno, que eran las 40 medidas, pero también había un boicot muy grande de la ultraderecha, por intermedio de Patria y Libertad y los movimientos de ultraderecha. Entonces, Félix, la verdad de las cosas es que nos contactábamos y después nos reuníamos de las reuniones. Y me acuerdo que incluso una vez nos contactamos por intermedio de quien era diputado ahí, que era Leonardo Hager, que también era amigo de él y para poder conversar con él ya era cada vez más difícil, porque sabía que la derecha económica en Chile buscaba todas las formas de derrocar al presidente Allende. ¿Qué era el GAP? La guardia personal del presidente Allende, que eran Grupo los de amigos del presidente Allende. Bueno, nosotros teníamos la guardia personal, pero los amigos del presidente Allende, que eran los que estaban cerca del presidente y que era persona que está preparada para defender el presidente Allende en cualquier momento. Entonces cada vez era más difícil acercarse. Cada vez era más difícil acercarse a él, claro. Pero siempre nos buscábamos la forma de acercarnos. La mamá, ¿cómo se podía ella, cómo sabía ella de su hijo, cómo se comunicaba con la mamá? La verdad que en este caso nunca perdimos el contacto con Félix, producto de eso también él se casó antes del golpe y tuvo un hijo que sí lo conocimos nosotros. Por lo tanto, él sí, siempre de su frente interno trató de mantenerlo informado. Pero claro, uno se da cuenta que día a día la situación se iba complicando y que cualquier día iba a producirse un golpe de Estado, ya que había habido atentados incluso anteriores. Entonces ese atentado había sido justamente controlado por el general Prat. El compañero Félix, su hermano,
¿Te supieron de él 2 días previos al golpe o ya después, desde el 11 de septiembre? ¿Qué pasó? La verdad que el 11 de septiembre fue como cuando se sale la mar o un terremoto en Chile, porque se desordenó todo. Yo creo que a muchas familias se nos desordenó y nos cambió la vida. Producto de eso, yo que trabajaba en Potrerillo y era dirigente del Club Deportivo Refinería, éramos como 400 y parte de los comités paritarios de la empresa, que era, también teníamos trabajo en todo lo que era cuidar la producción. Y producto de eso, el día del golpe, nos tomamos la refinería electrolítica. Una manera de, por un lado, cuidar la producción y que no fuera a hacer cosas de que pasara algo más. Así fue como el día 12 de septiembre yo fui detenido y ahí perdí todo contacto con Feli y yo porque producto de mi detención, la verdad las cosas es que vine a saber de él después que salí de esa detención, que fue más o menos del 12 de septiembre al 17 de noviembre, donde estuve detenido en el regimiento Copiapó, en la cárcel. Me acuerdo yo que me pusieron incluso hasta el número como detenido. Estuve en Salvador, Potrerillo. Después fuimos de vuelta al Mineral con otros compañeros. Por lo tanto, del Félix yo vine a saber más por lo que me contó Bernardo. Bernardo se terció que como era dirigente sindical, estaban justamente ese mes, estaban en Santiago negociando con lo que era Codelco la negociación colectiva que le correspondía. Entonces a él lo pidió el golpe de Estado en Santiago, donde tampoco fue fácil después volver al Mineral. Ya Bernardo era dirigente nacional de la Confederación del Cobre. Y el 11 de septiembre toman al presidente de la Confederación del Cobre, que era de Rancagua, y le toca asumir a él también la presidencia de la Nación del Cobre. Por lo tanto, ahí la familia prácticamente se nos desordenó porque también sabíamos que el hecho de haber estado detenido yo era muy fácil que cayera Bernardo. Felizmente, producto de las torturas y todo lo que sufrí, no hubo una información de que, por lo menos los que torturaron en ese tiempo, el capitán Díaz y otros que subieron al Mineral, supieran que éramos hermanos, excepto cuando estaban sirviendo, entregando unos televisores, el sindicato para el hogar de menores, de carabineros, y Luis Villena, que era dirigente sindical, le dice al capitán Díaz de que habían 2 niños que eran trabajadores de refinería, que era Héctor Toro y yo, que estábamos detenidos, y tras había un hermano de Bernardo que era dirigente. Y ahí el capitán Díaz dejó parece que iba a tomar un vaso de vino, pisco, y se fue prácticamente a la comisaría en donde estaba yo y me pegó unas patadas, me torturó de nuevo. Y dijo, yo no sabía que era hermano del dirigente sindical, dijo. Por lo tanto tuve declaración, ya está en la fiscalía y ya incluso está ahí para salir libre. Y eso permitió que Bernardo no pudiera continuar hasta el mes de marzo o abril del año 74, donde también fue detenido Bernardo y estuvo a cerca de 2 años preso. ¿Y de Félix? ¿Qué es De eso? Félix, la verdad las cosas es que el caso de Félix, el que tuvo el último contacto con Félix fue Bernardo, que dice que alcanzaron a juntarse en Santiago y él vio cuando Félix se fue en una micro y detrás de él iban algunos elementos de la CNI. Hay distintas versiones ahí también, porque por otro lado cuenta la familia de Félix, que Sonia, que era la señora, de que él fue a comprar leche y no volvió más. Bueno, eso es el cuento que dicen casi todos, pero la verdad es que Bernardo se le perdió Félix y después supimos que había estado detenido en Tejas Verdes. Y en Tejas Verdes es donde se crea la DINA,
que es la Dirección Nacional de Inteligencia, que creó los militares como un aparato represivo. Después del golpe, la información que recolectamos nosotros es de que Félix fue detenido en Tejas Verdes y él, un suboficial de Carabineros dijo a alguien de ustedes que sepa la historia de Chile. Y Félix, como era un tipo que la verdad no tenía miedo, le dijo que efectivamente la historia de Chile era de que siempre las Fuerzas Armadas habían sido respetuosas de los presidentes y que hoy día se había traicionado al presidente Allende y que tarde o temprano tendría que volver la democracia y que sus esperanzas eran de que efectivamente fuera así. Y así fue como después un amigo dice que dejó la chaqueta y el carnet y le dijo que era hermano dirigente sindical Bernardo Vargas, que era dirigente de la Confederación. Y de ahí, la verdad las cosas que se perdió todo contacto con él. Y Bernardo, antes de salir del país, después se hizo una demanda a quienes fueron los responsables por la desaparición de Félix. Y las informaciones que hemos obtenido es de que, según la mesa de diálogo, que fue la que se creó en el gobierno del presidente Frei, donde estaba Pamela Pereira, la información es que lo habían lanzado al mar en San Antonio. En San Antonio está Tejas Verde, por lo tanto, según la información de la mesa de diálogo, dice que fue lanzado al mar, junto con muchas personas más. Y en esto siempre a nosotros nos queda la duda, porque después mucha información que se entregó en la mesa de diálogo, la verdad las cosas que no fue real, incluso aparecieron algunos restos de compañeros que decían que habían sido lanzados al mar, y de verdad las cosas que poco creíble. Yo creo que fue una manera de entregar información por lo que habían hecho, y yo creo que en esto, como en muchos casos, todavía hay mucha información que cuando se habla de que tenemos que reconciliarnos y que este país tiene que dar vuelta a la hoja, yo creo que es muy difícil dar vuelta a la hoja si hoy día hay mucha información que no se entregó. Por lo tanto, el secreto que tienen del silencio los militares continúa. Y a la vista está que quienes a la fecha han sido procesados nunca han pedido perdón. Entonces, si no han pedido perdón, no hay arrepentimiento. En este momento, ¿cómo está el caso entonces de su hermano? El caso es que sí, efectivamente fue uno de los responsables de la muerte o de la desaparición del Félix, el general Contreras. Y hoy día ya, de acuerdo a la información que tenemos, ese proceso se ejecutó, fue condenado 5 años él y sus secuaces, y la verdad de las cosas es que a la fecha no ha habido una mayor información que a nosotros nos permita tener la seguridad de que el cuerpo de Félix fue lanzado al mar, porque hubo mucha maldad en todo esto. Yo creo que hay crímenes que no tienen perdón de Dios. Entonces su hermano hasta el 73, hasta su desaparición, tenía como unos 35 años. 33 años. 33. 33 años para el golpe, y desaparece en el mes de enero ya. Se pierde el contacto del año 74. De acuerdo a la información, en el momento del golpe, a él lo pilló en Tomás Moro, que era en donde estaba la primera dama, la señora del presidente Allende, Hortensia Bunce de Allende, y ahí hubo un bombardeo. Por lo tanto, en ese bombardeo Félix salió herido, pero sí lograron sacar con vida a la primera dama, que era Hortensia Bunce de Allende. Y después Félix, de acuerdo a la información que hemos tenido,
eh, se fue para Cerro Chena, todo eso, intentando, él era un idealista, tratar de organizar nuevamente los amigos del presidente o el partido. Por lo tanto, tengo entendido que le habían ofrecido sacarlo fuera del país, él dijo que no, que aquí se había perdido y aquí se recuperaba. Por lo tanto, yo estoy consciente de que él era idealista y que todo, yo también ya estaba empapado en lo que es el proceso del presidente Allende. Producto de eso habíamos nacionalizado el cobre, que era el orgullo de los trabajadores. Además, cuando se nacionaliza el cobre el 11 de julio, a ese día se le llamó el Día de la Dignidad de Chile. Por lo tanto, quienes seguimos el proceso del presidente Allende, yo creo que éramos jóvenes idealistas que estábamos porque en este país se mejorara la calidad de vida de la gente. Y que el cobre, como decía el presidente Allende, fuera para el Estado chileno, y bien decía Allende que era la viga maestra de la economía de Chile. Por tanto, creo que efectivamente Feli tenía muy claro de que el proceso del presidente Allende era un proceso difícil, ya que era un gobierno que iba vía al socialismo, pero Allende había sido muy claro en decir que nosotros íbamos a llegar al socialismo con una empanada y un vaso de vino tinto. Algo que la verdad las cosas, de acuerdo a lo que uno lee después, no es tan fácil construir el socialismo y que la derecha económica en Chile se quedara tranquila. Además, no nos olvidemos que para el golpe de Estado hubo una intervención de la CIA. Y hoy día los archivos secretos de Estados Unidos también nos dejan en claro que hubo una intervención de Estados Unidos en lo que fue el golpe de Estado en Chile, por intermedio de Henry Kissinger, que era su primer ministro. Por lo tanto, el proceso chileno, si efectivamente nosotros, los que fuimos parte del proceso del presidente Allende, teníamos muy claro que no era fácil construir el socialismo. Bueno, he tenido otras informaciones de que Feli efectivamente siempre fue un idealista y alguien que tuvo muy claro de que el proceso chileno era un proceso completamente difícil. Lo que más lamento es de que mi padre y mi madre murieron sin poder darle digna sepultura. Es muy probable que efectivamente ya no esté. Pero a ellos les quedó la preocupación que había sido un detenido desaparecido. Por lo tanto, eso quiere decir que no se sabe si todavía está detenido, si lo desaparecieron, porque al final son crímenes de lesa humanidad. Y los genocidios hoy día todavía se andan paseando en las calles. Por lo tanto, yo creo que en este caso del Feli, nosotros, especialmente como familia, no vamos a renunciar nunca a la verdad ni a la justicia. La verdad es saber dónde están los restos de él. La justicia es saber, ya por lo menos se sabe quiénes son los responsables, que sean juzgados como en cientos de casos que a la fecha en este país siguen siendo detenidos y desaparecidos. Compañero Caupolicán Vargas, muchas gracias. Muchísimas gracias por la confianza y entregarnos relatos sobre su hermano Félix Balmaduque Vargas Fernández. Muchas gracias, compañero. Yo más que nada creo que él para mí es un idealista y un ejemplo de gente que llegó al gobierno a gobernar y no anduvo nunca atrás de un cargo, sino que al contrario, se preocupó que el proceso del presidente Allende se profundizara, ¿no? Entonces, la manera de hacer política que teníamos antes es muy diferente a la que existe hoy día.